Bienvenidos a la clase virtual del Colegio Centro Polivalente de Arte. El tema que vamos a ver hoy es la evolución del pensamiento económico. Esta clase está dirigida para dos cursos, para el curso sexto segunda y para el curso sexto tercera. Bienvenidos alumnos a la clase virtual de Economía del Colegio Centro Polivalente de Arte. Suscríbete a mi canal, así encontrarás fácilmente nuestras próximas clases. No te olvides de compartir la clase con tus compañeros. Objetivos de la clase. Que el alumno aprenda la evolución del pensamiento económico. Mercantilismo, quimera del oro. Fisiócratas. La riqueza proviene de la naturaleza. Escuela clásica, mercado libre. Adam Smith, mano invisible, división del trabajo y mercado libre. David Ricardo. Teoría de la ventaja absoluta y teoría de la ventaja comparativa. Renta diferencial. Mercantilismo. Bueno, la política mercantilista se basaba en la acumulación de metales preciosos, especialmente el oro. Los estados obtenían oro mediante tres vías: extrayéndolo de las colonias, como es el caso de España, por medio del comercio exterior, fomentando las exportaciones y restringiendo las importaciones, y a través de las guerras y la piratería. Los mercantilistas dieron origen al proteccionismo y a la intervención del Estado en la economía. Ellos reconocían el rol creciente del mercado en la actividad económica y no creían que era un libre juego en el que todos se beneficiaban. Por el contrario, lo consideraban igual que en la guerra, como un juego de suma cero, en el que si uno gana es porque el otro está perdiendo. De ahí que aconsejaran a los monarcas absolutos poner todo el peso del Estado en defender su producción y su comercio contra la producción y el comercio de los otros países. La fisiocracia surge en Francia a mediados del siglo XVIII. Puede con justicia ser llamada la primera escuela sistemática del pensamiento económico. Los fisiócratas fueron los primeros en reflexionar sobre la actividad económica y en explicarla como un todo, es decir, como una disciplina sujeta a leyes. Los fisiócratas consideraban que la tierra era la única fuente de riqueza de las naciones. El francés Francois Quesnay y Jacques Turgot opinaban que un pueblo sería más rico y más poderoso cuanta más tierra y mayor producción agrícola tuviera. El eje de la argumentación fisiocrática afirma que las sociedades están regidas por un orden natural, leyes naturales, y que entonces el Estado está inhibido de intervenir en ellas. En consecuencia, la pregunta del monarca ¿qué debo hacer con la economía? Le siguió una respuesta que pasó a la historia: laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Término en francés. En síntesis, no hay nada que hacer. Cualquier acción que realice el Estado sobre la economía solo servirá para trabar ese delicado sistema de relojería que es la sociedad. Entonces el remedio será peor que la enfermedad. El mercantilismo y la fisiocracia fueron los primeros protagonistas de un debate que ha recorrido siglos y sigue abierto en la sociedad contemporánea. ¿Libre cambio o proteccionismo? El Estado debe intervenir porque en el mercado siempre hay ganadores y perdedores. Por eso debe proteger la producción local, incluso prohibiendo o colocando aranceles a los bienes importados para encarecerlos y favorecer en consecuencia a los productores nacionales. O por el contrario, el comercio está regido por un orden en el que todos ganan a la vez y donde no es posible entrometerse. Todo Estado, por mejor intención que tenga, si interviene, traba este delicado mecanismo de relojería que es el mercado y provoca resultados desfavorables. Adam Smith nació en el siglo XVIII, en el año 1723 y murió en 1790. Nació en Escocia. Su padre fue juez y oficial de aduanas.
A los 14 años entró en la Universidad de Glasgow y posteriormente se educó en la Universidad de Oxford. Su obra cumbre fue un libro titulado Acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, y es considerada como la Biblia de la economía política. Adam Smith, en su libro Acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, se preguntaba algunas cuestiones que no estaban alejadas de los fisiócratas y los mercantilistas. ¿De dónde sale la riqueza de una nación? Dos conceptos aparecen como respuestas que repercuten hasta nuestros días. Uno, la división del trabajo como fuente de productividad, y segundo, el papel del mercado. División del trabajo. Adam Smith sostiene que la productividad aumenta a medida que se incrementa la división del trabajo. La productividad, considerada como la capacidad de producir una cierta cantidad de bienes con un conjunto de recursos dados, una cantidad de máquinas, una cantidad de mano de obra y un cierto tiempo, será mayor si el trabajo se divide entre especialistas que cumplan funciones definidas. Smith ilustra esta afirmación analizando la actividad de una fábrica de alfileres. Si en un taller donde se producen alfileres todos los trabajadores realizan todas las actividades, se podrá obtener una cierta cantidad, digamos 1000 alfileres, al cabo de una jornada laboral. En cambio, si cada uno de los obreros se especializa en una determinada función, uno corta el alambre, el otro lo estira, un tercero lo afila y así sucesivamente, al cabo de la jornada terminaríamos produciendo 3000 alfileres. ¿Por qué? Muy sencillo. Cada uno se ha transformado en especialistas de su función. Lo conoce en detalle y puede realizarla mucho más rápido y mejor. Por otra parte, no se pierde el tiempo que un trabajador emplea al pasar de una actividad a otra. A esta división del trabajo, producida en el interior de una fábrica de alfileres, Smith la llamó división técnica del trabajo. Si se demuestra que la división técnica del trabajo permite aumentar la productividad de un establecimiento, esta afirmación puede ser trasladada al conjunto de la economía de una nación, explica Smith. El mercado. Los seres humanos que han producido bienes y servicios, donde se han especializado, no se los ceden a otros por caridad, sino porque esperan obtener un beneficio. No esperamos nuestra cena de la benevolencia del panadero. No apelamos a su misericordia, sino a su interés. El mercado es el lugar donde se intercambian bienes y servicios y donde cada uno consigue lo que efectivamente necesita para su consumo personal. La mano invisible. Cuando uno trata de obtener para sí egoístamente el máximo beneficio de ese intercambio, tratará para ello de producir los mejores bienes y los mejores servicios lo más barato posible para ganarle a sus competidores. Como todos los miembros de la comunidad harán lo mismo, el conjunto de bienes existentes aumentará al máximo del que es capaz. Así, sin que nadie lo decida centralmente a partir de un sinnúmero de decisiones individuales, se obtendrá un máximo u óptimo social. Smith define este funcionamiento como el resultado de la mano invisible del mercado, porque funciona óptimamente, sin que nadie lo guíe. Más aún, Smith, en una crítica despiadada a los mercantilistas, sostiene que cualquier intervención del Estado sobre el mercado, por más bien intencionada que sea, lo único que consigue es trabar el delicado mecanismo y generar ineficiencias que conducen en definitiva a producir una menor cantidad de bienes para la comunidad. David Ricardo nació en el siglo XVIII, en el año 1772 y murió en el año 1823. Nació en Londres. Fue el hijo de un rico banquero holandés. Desde los 14 años fue formado por su padre como corredor de bolsa.
A los 19 años fue desheredado, debido a su elección matrimonial, por lo que empezó a trabajar por su cuenta. Rápidamente hizo una gran fortuna en la Bolsa de Londres. A partir de allí tuvo tiempo para dedicarse al estudio sistemático de la economía política. Cuentan sus biógrafos que tuvo grandes dudas antes de escribir su libro más importante, Principios de la economía política y tributación. David Ricardo es el segundo de los economistas clásicos. Su libro, Principios de la economía política y tributación, vio la luz en 1817. David Ricardo se enfrenta a los primeros conflictos que el crecimiento industrial había traído. Su definición de la economía como la ciencia que se ocupa de la distribución del ingreso entre las clases sociales ya anticipa los conflictos del siglo XIX y el siglo XX. Ricardo debate principalmente sobre cómo se reparte los ingresos entre las clases sociales, específicamente entre tres clases sociales. Los trabajadores perciben salarios, los empresarios obtienen beneficios, los terratenientes se apropian de la renta de la tierra. El problema que le preocupaba a Ricardo se da entre los terratenientes y los empresarios. Ricardo tiene una forma de pensar deductiva y tiene un fuerte debate político. Su principal defensa es de la burguesía industrial. Él defiende a la burguesía industrial que en ese momento estaba en ascenso. Pero había otra clase social, que eran los terratenientes, que estaban vinculados con la nobleza y el antiguo régimen, que eran como los antiguos ricos. Ricardo abogaba por la derogación de la ley de granos, una ley proteccionista que impedía importar granos de trigo, maíz, desde otros países hacia Inglaterra. Esta disposición favorecía a los dueños de las tierras inglesas, que les permitía alquilarlas a un alto precio aun cuando fuesen poco productivas, y perjudicaba a los empresarios industriales, que por un lado debían pagar altas rentas y por el otro se encontraban con que los precios de los alimentos aumentaban y por lo tanto aumentaban también los salarios que debían abonar. Ricardo desarrolló la defensa de los empresarios. La renta diferencial. Las tres clases sociales, trabajadores, empresarios y terratenientes, reciben su parte de lo producido. Este proceso se denomina distribución del ingreso. Los trabajadores reciben salarios, los empresarios reciben beneficios o ganancias y los terratenientes reciben rentas. Los salarios se estabilizan en el nivel de subsistencia. Esto es importante porque un aumento salarial, si no es compensado con la existencia de mayor cantidad de alimentos, generará la suba del precio de estos. Entonces, la masa de bienes que se podrían comprar con ese nuevo nivel de salarios sería igual a la que se podía adquirir con el nivel anterior. En síntesis, se ha dado una suba de los salarios nominales, pero no de los salarios reales. Los beneficios van a surgir por la diferencia entre salarios y rentas. Lo central será saber cómo se determina la renta de la tierra percibida por los terratenientes. Ricardo define la palabra renta como aquella parte del producto que se le paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo. La diferencia entre la calidad de los suelos determinará la diferencia entre las rentas de los distintos propietarios. Obviamente, el poseedor de tierras más fértiles
obtendrá una renta mayor que el propietario de tierras de menor fertilidad. Claro que para esto ocurra, es necesario que esas tierras produzcan. Sintetizando, a medida que tierras menos fértiles sean explotadas, el mayor costo de producir en ellas inducirá a pagar rentas, alquileres más altos en las tierras más fértiles. Ricardo veía esta cuestión relacionada con la dinámica del capitalismo, en el que el crecimiento económico junto con el aumento de la población harían que aumentara la necesidad de alimentos y por lo tanto de más tierras para su cultivo. En consecuencia, la renta cobrada por los terratenientes aumentaría. Los precios de los alimentos, ahora producidos a costos mayores, también se incrementarán. Entonces, para poder mantener el nivel de subsistencia de los trabajadores, se tendrían que aumentar los salarios nominales. Tenemos entonces aumentos de la renta y del nivel de salarios nominales. Evidentemente, lo que descendería sería el beneficio de los empresarios. Esta situación significaría, señalaba Ricardo, una verdadera tragedia, ya que el crecimiento económico y el proyecto liberal de incremento del bienestar a partir del aumento de la riqueza estaba basada en su totalidad en la capacidad de acumulación de capital a partir del beneficio empresario. El empresario era el que ponía la plata para transformar la serie de inventos de la revolución industrial en actividades rentables, como fábricas, máquinas, molinos, trenes. Su capacidad de arriesgar, su dinámica, más el hecho de que los beneficios se obtenían, los reinvertía en una producción cada vez mayor. Convertían a ese empresario, al que después Marx va a llamar burguesía industrial, el eje político y social del progreso económico. Por el contrario, la clase terrateniente representaba política, social y económicamente el atraso, el quedantismo, las posiciones conservadoras. El hecho de que obtuviera sus ingresos, la renta, prácticamente sin trabajar y que la consumiera improductivamente en artículos suntuarios, convertía a este sector en un peligro para el proyecto de industrialismo. Ricardo señalaba que el aumento de esta renta diferencial de los terratenientes a costa de las ganancias de los empresarios industriales iba a provocar el estancamiento de la actividad económica, o, usando una expresión de Smith, un estado de melancolía y tristeza. Teoría de las ventajas comparativas en el comercio exterior. Cada país debe especializarse en aquellas producciones en las que tuviera ventajas comparativas, esto es, en la que fuera capaz de producir con un costo relativo menor que otros países. Desde este razonamiento no era lógico que Inglaterra produjera granos y, por lo tanto, que pagara rentas elevadas a los terratenientes locales, si podía importarlos de otros países que la producían a menor costo. Para Ricardo, Inglaterra debía especializarse en aquello que sabía y podía hacer mejor, y a menor costo, la producción industrial. Inglaterra, dice Ricardo, puede encontrarse circunstancias tales que la producción de paños pueda requerir el trabajo de 100 hombres durante un año. Si tratase de producir vino, probablemente necesitaría el trabajo de 120 hombres durante el mismo tiempo. Consecuentemente, Inglaterra prefiere adquirir el vino importándolo a cambio del paño que produce. Portugal probablemente pueda producir su vino con el trabajo de 80 hombres durante un año, mientras que para la producción del paño requiere el trabajo de 90 hombres durante el mismo tiempo. Resulta en consecuencia ventajoso para Portugal exportar vino a cambio de paños. Ese intercambio puede efectuarse aun cuando la mercadería importada se pueda producir en Portugal, mediante una cantidad menor de mano de obra que en Inglaterra. Aun cuando podría producir el paño con el trabajo de 90 hombres, lo importaría de un país donde se emplee el trabajo de 100 hombres, ya que sería más provechoso para él emplear su capital en la producción de vino, mediante el cual obtendría una cantidad mayor de paños procedentes de Inglaterra, que el que podría producir invirtiendo en la manufactura de paños una parte del capital que ahora dedica a la producción de vino. David Ricardo, Principios de Economía, Política y Tributación. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima clase.